En la guerra en Ucrania, la batalla por Donetsk ha sido una guerra de desgaste de meses. Cada enfrentamiento en la batalla cuesta decenas de vidas en ambos bandos, pero ninguno logró obtener ventaja. Algo ha cambiado. Las fuerzas ucranianas ya no solo mantienen la línea ni ceden territorio a los rusos. En cambio, están rompiendo la línea y recuperando su país pueblo por pueblo y ciudad por ciudad. Así es como Ucrania está superando las defensas rusas y cambiando el impulso a su favor. Informes recientes confirman que Ucrania liberó varias aldeas en el estratégico corredor Pokrovsk-Dobropilia, causando grandes pérdidas a las fuerzas rusas. Esto no es solo recuperar algunas aldeas. La estrategia actual de Ucrania se trata de tomar la delantera en un momento crucial, cuando toda la trayectoria de la guerra y posiblemente los términos de cualquier acuerdo de paz están en juego. Por ejemplo, durante las operaciones para liberar la aldea de Suketska, la 82ª Brigada Independiente de Asalto Aéreo de Ucrania se enfrentó a una fuerza rusa relativamente pequeña que patrullaba la zona. El resultado fue 44 soldados rusos muertos, 8 heridos y 9 que se rindieron. El mando ucraniano calificó la operación como relámpago, rápida e implacable, en contraste con el lento avance ruso que ha logrado solo pequeñas ganancias territoriales. Suketska no es una victoria única. En octubre, las fuerzas ucranianas recuperaron una aldea a 20 millas al norte de Pokrovsk. En total, después del repentino avance de 7 millas de Rusia a principios de agosto, Ucrania ya ha recuperado 9 aldeas en la zona, y otras 9 han sido limpiadas de grupos de sabotaje rusos. Cada aldea recuperada representa una pieza crítica de la arquitectura defensiva de Ucrania, extendiendo su alcance efectivo y negándole a Rusia áreas clave de preparación para futuros ataques. La magnitud de la contraofensiva de Ucrania se nota al ver el panorama operativo general. Hasta el 26 de octubre, Ucrania recuperó 72 millas cuadradas y despejó 94 más del sector de Pokrovsk de fuerzas rusas. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de liberar un área aproximadamente del tamaño de Washington, Distrito de Columbia, en 10 días. Y durante todo eso, el costo humano para las fuerzas rusas fue devastador. En esos 10 días, el ejército ucraniano reporta haber eliminado a 1,756 tropas enemigas, entre bajas, heridos y capturados, y destruido 75 equipos militares. Y si ampliamos la vista para observar el periodo completo de 2 meses, desde que Ucrania comenzó a estabilizar el sector el 21 de agosto, vemos que las cifras se vuelven realmente asombrosas. Reportan más de 15.700 bajas rusas, y la destrucción de 1.364 piezas de armamento y equipo. Eso es más de lo que algunos países tienen en la totalidad de sus ejércitos permanentes. Las fuerzas ucranianas destruyeron 36 tanques rusos, 121 vehículos blindados, 162 sistemas de artillería, 5 lanzacohetes múltiples, 447 vehículos, 592 motocicletas y cuatrimotos y un vehículo de propósito especial. El último punto aquí es notable, ya que las motocicletas y cuatrimotos forman parte del intento desesperado de Rusia de usar vehículos civiles baratos para la movilidad de la infantería. ¿El transporte blindado es ahora muy caro o ineficaz? En una guerra dominada por sistemas no tripulados, las fuerzas ucranianas han derribado 4.689 drones rusos en este sector. Algunas de estas pérdidas de equipo son cosas de las que Rusia no puede recuperarse fácilmente. Tomemos los tanques como ejemplo. Algunos analistas estiman que Rusia produce entre 300 y 400 tanques al año, aunque los informes varían mucho. Esas cifras incluyen la producción de tanques nuevos y la renovación de tanques más antiguos. Destruir 36 tanques en 2 meses en un sector, mientras Rusia produce 34 al mes, hace que esas pérdidas sean estratégicamente importantes. La situación en Pokrovsk sigue siendo disputada pero más estable. El 25 de octubre, casi el 30% de los 181 enfrentamientos en el frente ocurrieron cerca de la ciudad. Aunque unos 200 soldados rusos lograron instalarse en la ciudad, están prácticamente atrapados en un terreno mortal. Siguen los combates con armas ligeras y operaciones intensas de drones. Las acciones de contrasabotaje ucranianas frustran los intentos rusos de avanzar o establecer posiciones fortificadas. Cuando las fuerzas rusas intentan avanzar, los drones e infantería ucranianos los detectan y eliminan. Recientemente, las fuerzas rusas han aumentado el uso de vehículos blindados en asaltos. Es un cambio significativo respecto a las tácticas de infantería costosas, pero los resultados siguen siendo desastrosos. Entre el 20 y el 25 de octubre,
las fuerzas rusas realizaron 41 asaltos, apoyados por vehículos blindados a lo largo de toda la línea del frente. En el sector de Pokrovsk, específicamente, solo el 25 de octubre las fuerzas ucranianas destruyeron un vehículo blindado de combate y 2 motocicletas en la zona de Pokrovsk. También hay otro vehículo blindado de combate cerca de Balahan. Casi todos los vehículos usados por Rusia en esos asaltos fueron destruidos. Para entender completamente por qué estos recientes avances ucranianos son tan significativos, volvamos a nada alejarnos y observemos el panorama estratégico. Pokrovsk y Dobropilya son clave en la defensa de Donetsk y su futuro definirá el control regional por décadas. Moscú ha dejado clara su intención de ocupar toda la región de Donetsk como uno de sus principales objetivos de guerra. Esto va más allá de simplemente controlar el territorio y se relaciona más con las razones que tiene para hacerlo, la habilidad de sacar recursos y personas para impulsar los objetivos a largo plazo de Rusia. En este punto, el control total de Donetsk le permitiría a Rusia afirmar que ha logrado su objetivo declarado de liberar el Donbass y su mayoría de habla rusa. La mayoría ahí se identifica como ucraniana por cultura y nacionalidad. Esto le daría a Putin una victoria narrativa que necesita desesperadamente, tanto a nivel nacional como internacional, alimentando aún más su propaganda interna. Pero también hay una dimensión militar más práctica. La infraestructura industrial de Donetsk, aunque muy dañada, aún tiene valor económico. La ocupación total daría a Rusia fronteras defendibles según los límites que ha anexado ilegalmente. Para Moscú, Donetsk es clave para consolidar sus logros y crear un conflicto congelado a su manera. Y Pokrovsk se encuentra en el corazón de esta ambición. Los analistas occidentales consideran a Pokrovsk como una puerta de entrada a las zonas más fuertemente fortificadas que quedan en manos de Ucrania en la región de Donetsk. Pokrovsk está en la intersección de autopistas de suministro y cuenta con un centro ferroviario clave que puede abastecer a todo el Donbass desde Ucrania. Peor aún, las líneas de suministro también pueden ir al revés. Si las fuerzas rusas controlan Pokrovsk, podrán limpiar más fácilmente el resto de Donetsk. Esto podría llevar a nuevos avances hacia Dnipro y Zaporilla, abriendo potencialmente la puerta para quitarle a Ucrania el control del sureste en general. Por eso Rusia ha atacado todo en Pokrovsk. Aunque la línea del frente en Ucrania supera las 600 millas, fuentes señalan que casi la mitad de los ataques recientes se concentran en Pokrovsk y Kurokova. Un análisis anterior de los mapas militares proporcionados por Deep State en agosto sugería que Rusia tenía la intención de sitiar Pokrovsk rodeándolo por 3 lados: norte, sur y este. Los intentos de sabotaje e infiltración son otra forma en que Rusia busca ganar terreno en la ciudad. Las recientes liberaciones de aldeas contradicen esa táctica. Ahora, cambiemos el enfoque y veamos por qué Pokrovsk y Dobropilya son absolutamente vitales para las defensas ucranianas. Se podría decir que estas ciudades son multiplicadores de fuerza que extienden el alcance operativo de Ucrania en toda la región. Dobropilya, a 13 millas al norte de Pokrovsk, es un ancla clave en la defensa del norte de Ucrania. El control de Dobropilya permite a las fuerzas ucranianas mantener la cobertura de artillería y drones sobre rutas y vías férreas clave para Rusia. Cualquier avance hacia Pokrovsk sin Dobropilya, la capacidad de Ucrania para amenazar la logística y los refuerzos rusos se derrumba, convirtiendo a Pokrovsk en una fortaleza aislada que puede ser estrangulada lentamente. Pero se trata de más que solo geografía. Pokrovsk, Dobropilya, juntas crean una zona defensiva de apoyo mutuo. La artillería en Dobropilya cubre accesos a Pokrovsk, y las fuerzas en Pokrovsk apoyan con fuego a Dobropilya, generando campos de fuego superpuestos que dificultan y encarecen los avances rusos. Y la estación de tren en Pokrovsk es particularmente crucial. Sirve para trasladar rápido tropas, municiones, combustible, equipo pesado y suministros médicos en gran parte del Donbass. Si Ucrania pierde el centro ferroviario de Pokrovsk, su capacidad defensiva en Donetsk se reduce drásticamente. Suministros que antes tardaban horas en tren ahora requieren días en camión por carreteras atacadas por artillería y drones rusos. Mientras Ucrania controle Pokrovsk y Dobropilya, puede proyectar fuerza en Donetsk. Mientras tanto, las operaciones con drones pueden llegar más profundo en territorio controlado por Rusia, y la artillería puede interceptar las líneas de suministro rusas. Los sistemas de guerra electrónica pueden bloquear las comunicaciones rusas en un frente más amplio. Así, Pokrovsk y Dobropilya efectivamente extienden la burbuja defensiva de Ucrania para cubrir toda la región, haciendo imposible cualquier consolidación del control ruso. Perder una podría causar la caída rápida de otra, y el resto de la región haría lo mismo. Esta es la razón por la que Rusia ha estado dispuesta a sacrificar
cantidades catastróficas de tropas para capturar Pokrovsk y por la que Ucrania ha estado igualmente decidida a mantenerla a toda costa. Por eso los informes de que los rusos se acercan a Pokrovsk afectan tanto la retórica sobre la defensa ucraniana. Esto muestra que Ucrania está más desesperada por no mostrar debilidad. Esto demuestra la importancia de cada aldea en la zona, ya que cada victoria obliga a las tropas rusas a cambiar de táctica y retroceder, y alivia un poco la presión sobre las fuerzas armadas de Ucrania. La liberación de Suketska, Kucherovia y otras aldeas muestra cómo Ucrania aprovecha el fracaso ruso en verano. Cada aldea recuperada es territorio por el que Rusia pagó un precio enorme para capturar, pero que ahora ha perdido debido a que la ofensiva de Moscú culminó antes de lograr sus objetivos. Rusia avanzó demasiado con pocas fuerzas y ahora ve cómo sus logros se desvanecen ante la presión ucraniana. Esto es especialmente devastador para Rusia por el momento en que sucede. Estas pérdidas ocurren cuando Moscú necesita mostrar avances, no retrocesos. La ofensiva de verano debía ser decisiva. Se ha vuelto otro fracaso ruso que Ucrania usa como impulso para sus operaciones. Esto se refleja en la geopolítica que rodea el control o la falta de control del Donbass. Ayudar a Ucrania a aprovechar ese impulso es el último de sus avances. Los drones. La producción de drones ucranianos creció 900% en el último año. La producción mensual era de 20.000 drones en verano de 2024 y sigue igual actualmente. No son solo los mismos drones vista en primera persona de 2023. Ucrania fabrica sistemas más avanzados como drones con fibra óptica, inmunes a la guerra electrónica rusa, sistemas de inteligencia artificial autónomos y drones de ataque de largo alcance, capaces de atacar dentro de Rusia. Pero lo más importante es que Ucrania está produciendo activamente la mayoría de los drones que se han convertido en el sistema de armas definitorio de la guerra. Al desvincularse de los suministros occidentales para drones, Ucrania se ha vuelto al menos parcialmente independiente, mientras sigue logrando asegurar sus capacidades defensivas. Al hacerlo, están permitiendo que la OTAN proporcione sistemas que dependen más de ventajas técnicas que tienen los complejos militar-industriales occidentales establecidos, como tanques, artillería, aviones y sistemas de misiles. Para apoyar este auge de producción y al mismo tiempo mantenerse fuera del alcance de los ataques rusos, Ucrania ha estado estableciendo asociaciones de manufactura con países de la OTAN. Rumania, por ejemplo, ha anunciado planes para producir conjuntamente drones defensivos con Ucrania para que sean utilizados por ambos países y otros aliados de la OTAN. Dinamarca también ha propuesto permitir que los fabricantes ucranianos compartan sus capacidades de producción con Dinamarca, en lugar de mantenerlas únicamente restringidas al territorio nacional. Dinamarca propuso que Ucrania venda drones y diseños avanzados a la OTAN, lo que impulsaría su economía y permitiría recibir equipo de la OTAN en intercambio, no solo como donación o préstamo. Esta independencia refuerza la posición de Ucrania en negociaciones, mostrando sostenibilidad y permitiendo que Kiev siga luchando pese a presiones externas. Ahora, veamos el lado ruso de la ecuación, porque el panorama es cada vez más sombrío. Moscú enfrenta crisis interconectadas de mano de obra, economía y moral que resultan insostenibles. Comencemos con los propios soldados, o la falta de ellos. En septiembre, Putin ordenó la mayor conscripción total de Rusia en 9 años, reclutando a 135.000 hombres de entre 18 y 30 años. Esto ocurre tras un reclutamiento de primavera de 160.000, el más alto desde otoño de 2011. Rusia implementará conscripción anual desde 2026 reemplazando el sistema estacional. Estos números muestran desesperación, no fortaleza. A pesar de reclutar a cientos de miles de hombres, Rusia sigue enfrentando una grave escasez de personal. Rusia no requiere más soldados en el frente, ya que cuenta con casi 1 millón listos para lanzar contra Ucrania. A Rusia le faltan soldados comprometidos que no deserten ni mueran en el primer asalto. Según algunos cálculos, se espera que aproximadamente 70.000 soldados rusos deserten del ejército en 2025, lo que representa una 10ª parte de la fuerza comprometida en Ucrania. El 41 ejército tuvo cerca de 8.000 desertores, lo que equivale al 50% de su tamaño original. Rusia ha buscado mejorar el reclutamiento con incentivos financieros cada vez más desesperados. En 2024, los soldados de Moscú pueden ganar hasta 71 millones de rublos el primer año, con un bono de firma de 19 millones y otros beneficios. Unos $82.000 al tipo de cambio de esa época, casi el 70% del ingreso presidencial declarado por Putin. En regiones remotas,
Los pagos mensuales superan 24 veces el salario promedio ruso y los bonos de firma alcanzan 22 veces el salario mínimo mensual. Más de 50 regiones incrementaron pagos en contratos militares. Estos bonos, que aumentan rápidamente, son indicativos de la grave escasez de tropas, ya que tales incentivos no serían necesarios si las filas estuvieran llenas de reclutas entusiastas. Sin embargo, estos salarios enfrentan amenazas por el presupuesto. El borrador del presupuesto ruso para 2026 indica que el gasto en defensa será menor a 135 billones de rublos. A 13 billones de rublos. Es la primera disminución desde el inicio de la guerra, agravada por la inflación rusa del 8% menor al 10% de marzo. Sin embargo, estas cifras de inflación están distorsionadas y no reflejan realmente su economía. Esto se confirma porque Putin planea nuevas medidas fiscales para 2026, indica que más fondos del presupuesto se destinan al ejército, dinero para soldados listos para combatir. Aquellos que ya cumplieron con su servicio están recibiendo la peor parte. Rusia reduce la compensación a soldados heridos y sus familias para ahorrar dinero. Los pagos a las familias de los soldados fallecidos, así como los pagos a los soldados heridos y sus familias, bajarán de 78.000 millones de rublos en 2025 a 58.000 millones de rublos. La financiación para el Fondo Defensores de la Patria, que apoya a los veteranos, se reducirá a más de la mitad, de 347.000 millones de rublos a 139.000 millones de rublos, es decir, 172 millones de dólares. Piensen en lo que esto significa. Rusia está pagando a más hombres para que luchen, mientras que al mismo tiempo reduce lo que paga a quienes ya han luchado y han muerto o resultado heridos. Esta contradicción económica minará aún más la moral y el reclutamiento. Esto crea una ventana de vulnerabilidad que Ucrania está en posición de aprovechar. Mientras Rusia enfrenta dificultades económicas para mantener su ejército, el avance de Ucrania podría forzar a Moscú a elegir entre sostener sus fuerzas o la estabilidad económica. Pero los aspectos económicos e industriales no se comparan con la geopolítica. Esto se demuestra con el espectacular colapso de las conversaciones de paz planeadas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Hace apenas 4 días, la Casa Blanca anunció que no habría planes para que el presidente Trump se reuniera con el presidente Putin en el futuro inmediato. Esto afecta gravemente la estrategia de Putin. Tras una llamada el 16 de octubre, Trump anunció que se reuniría con Putin en Budapest para tratar el fin de la guerra. Moscú vio esto como oportunidad para asegurar condiciones favorables. Un alto al fuego permitiría a Rusia consolidar el control del territorio ocupado y mostrarse como la parte razonable que busca la paz. Las conversaciones colapsaron casi de inmediato tras las discusiones preliminares entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro ruso, Sergei Lavrov. Lavrov afirmó, según varias fuentes, que Rusia rechaza un alto al fuego inmediato y mantiene demandas rígidas como más territorio, no alineación y garantías amplias. La respuesta de Trump fue reveladora. No quiero tener una reunión desperdiciada, no quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa. Esto marca un cambio notable frente a la postura previa de Trump, que presionaba a Ucrania para hacer concesiones territoriales. La razón de eso es que Putin pudo haber exagerado su jugada. Al negarse a mostrar cualquier flexibilidad en sus demandas territoriales y continuar presentando la guerra en términos maximalistas, Putin convenció a Trump, o al menos a sus asesores, de que Moscú en realidad no está interesado en negociaciones serias. Los líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitieron una declaración conjunta, señalando que las tácticas dilatorias de Rusia han demostrado una y otra vez que Ucrania es la única parte realmente interesada en la paz. Para Ucrania, esto es estratégicamente crucial. Putin ha basado su estrategia en esperar que el apoyo occidental a Ucrania desaparezca, lograr un acuerdo favorable con Trump y asegurar ganancias. El fracaso de la cumbre de Budapest indica que esta estrategia falla. Cada día sin avances diplomáticos rusos permite a Ucrania fortalecer su posición militar y política. Todo esto se debe a que las únicas sugerencias reales de Trump hasta ahora, más allá del acuerdo de minerales, han sido congelar la guerra a lo largo de las líneas de batalla actuales como punto de partida para las negociaciones. Ucrania no puede aceptar estos términos por el estado actual de la guerra. Un congelamiento actual dejaría cerca del 20% de Ucrania, incluyendo gran parte de Donetsk, bajo ocupación rusa. Recompensaría la agresión rusa, daría a Moscú tiempo para consolidar control, reconstruir su ejército y crearía un conflicto congelado que podría reactivarse en cualquier momento. Rusia siente que está lista para otro avance. Líderes europeos y Zelensky
rechazaron esta postura y declararon que siguen comprometidos con que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza. Que Trump proponga este marco representa una amenaza estratégica para los objetivos ucranianos. Por eso Ucrania presiona tanto ahora, incluso con el invierno cerca. Cada milla recuperada y cada unidad rusa debilitada modifican las negociaciones futuras. Si Donald Trump eventualmente logra negociar conversaciones que congelen las líneas, Ucrania quiere que esas líneas estén lo más al este posible. También hay un cálculo estratégico más profundo en juego. Al demostrar capacidad militar continua y mostrar que no solo pueden mantener territorio, sino también recuperarlo activamente, Ucrania le está enviando una señal a Donald Trump y a otros líderes occidentales de que un congelamiento no es necesario ni inevitable. Mientras Ucrania muestre impulso, será más difícil presionar a Kiev para aceptar pérdidas territoriales permanentes. Volodymyr Zelensky dijo que Vladimir Putin regresó a la diplomacia y contactó a Donald Trump cuando Estados Unidos consideró aumentar el apoyo militar a Ucrania, pero luego pospuso las conversaciones. Cuando eso no se concretó, esta percepción impulsa la estrategia ucraniana: mantener presión militar para influir en negociaciones, evitar que Rusia se consolide o Moscú se recupere. Sigue presionando y degradando las capacidades rusas, imponiendo costos que hagan la guerra insostenible para el Kremlin. Pero los vientos políticos cambian rápido, y Ucrania lo sabe. Al usar eficazmente sus capacidades y lograr resultados, Ucrania justifica seguir recibiendo apoyo, y mientras más pueda demostrar Ucrania que no solo está sobreviviendo, sino que está revirtiendo activamente los avances rusos, más fácil será asegurar las armas, municiones y recursos financieros necesarios para ir más lejos y más a fondo. Los pueblos cercanos a Pokrovsk no son noticia como las grandes ofensivas, pero muestran un cambio en la guerra y cómo podría desarrollarse pronto. Rusia contaba con que el apoyo de Occidente se desvaneciera y que Ucrania se quebrara. Asumieron que el tiempo estaba de su lado. Pero la guerra de desgaste afecta a ambos lados y en términos inesperados. Cada mes que continúa la guerra es un mes más para que Ucrania aumente su capacidad de producción interna, y un mes más para que la economía de Rusia se deteriore bajo las sanciones, y para que las bajas se acumulen más allá de lo que es razonable para recuperarse. Y si Moscú no puede mantener las pocas aldeas que capturó a un costo tan horrible, no tiene ninguna posibilidad de atravesar todo Donetsk o Ucrania en su totalidad. La guerra sigue, pues Rusia aún controla parte importante de Ucrania. Moscú aún cuenta con recursos para mantener operaciones y generar noticias sobre un posible crecimiento industrial continuo. Pero el rumbo es cada vez más problemático para el Kremlin. Cada victoria ucraniana y recuperación de su territorio es solo una señal más para Occidente de que vale la pena aumentar la presión económica y geopolítica. Gracias por vernos. Para conocer más sobre la situación estratégica en Ucrania, vean nuestros otros videos donde analizamos los aspectos militares y económicos del conflicto. Y suscríbanse para mantenerse al tanto de los acontecimientos diarios. Y gracias por vernos.